¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? Te has perdido. Esta parte del instituto ni siquiera está abierta, o sea, no sé qué haces aquí. Es nuestra guarida. No me suenas de nada. ¿Eres de aquí? Ya decía yo. Entonces no sabes dónde estás. Te has perdido yendo a clase. Ya. Bueno, verás, estás en la guarida del club Hellfire. Ya en mi cabeza sonaba más espectacular, ya sabes. Olvídalo. Así que es tu primer día. Recuerdo mi primer día. Fue un fracaso, como toda mi vida. Pero bueno, no pasa nada. Logré encontrar un sitio en el que encajar y aquí estoy. Lo encargado de la puerta secreta a la guarida. Hoy me toca a mí la guardia, sí. Hoy empezamos una partida nueva. Pero un integrante no se ha hecho amigo de los populares. Ah, ¿de qué es el club? Pues de rol. ¿De qué iba a ser? No es nada de verdad. O sea, aparente puede que sí, que parezcamos un poco satánicos, ¿no? Yo no diseñé el logo, fue el líder, pero no es nada satánico. Simplemente son juegos de rol. ¿No sabes lo que es un juego de rol? La tele, sí, en la tele y en la radio se dicen muchas cosas, pero la mayoría no son ciertas. Nos quieren quitar toda la diversión a los jóvenes, no entiendo. Ya. Verás, un juego de rol es básicamente una partida en la que hay un director de partida, o como nosotros lo llamamos, el líder. Y pues se va creando una historia mientras intervienen unos personajes con diferentes razas, clases. Es un juego, no es nada más. Es un juego de fantasía, depende de cómo lo mires. Nosotros jugamos Dragones y Mazmorras, ¿te suena? ¿Cómo no te va a sonar si hasta hay una serie? Salió en el 83, hace apenas 3 años. ¿No la has visto? ¿No te suena la canción? Dragones y mazmorras, un mundo infernal se oculta entre las sombras. ¿No? No me lo puedo creer. ¿De dónde vienes? No soy muy buena en geografía, pero ya que estás aquí, ¿quieres unirte? No tienes pinta de que vayas a encajar ahí fuera, ¿eh? Te lo digo, esto es como una selva. Cada uno tiene su grupo y o eres de los populares, o eres de los normales, o eres de los raritos. Bienvenido a la zona de los raritos. Soy Natalia, por cierto. Encantada. No sé si me he presentado. ¿Y tú? ¿Quién te puso el nombre? Con razón. Bueno, ¿qué dices? Ya no creo. ¿Qué hora es? ¿Tienes hora? Pedazo de reloj de los más nuevos, ¿no? Ya no creo. No entres. No entres porque es tu primer día. Llegas tarde porque, bueno, puedes meter la excusa de que te has perdido, pero ¿qué clase tienes? No, definitivamente no entres. Te va a poner en vergüenza delante de toda la gente. Ese profesor es un poco capullo, ya sabes. Bueno, de hecho yo ahora tendría que tener esa misma clase, pero no, definitivamente no. Ya no entro en su clase. Bueno, llevo aquí como Eddie 3 años. Sí, este era nuestro año de brillar, pero
No sé, tengo un presentimiento. Él también lo tiene. Creo que este año sí nos vamos ya de aquí por fin. Seguro que lo has visto. Todavía no ha llegado, así que seguramente esté por ahí dando vueltas. ¿No te suena él? ¿Qué hace? Va todo el rato haciendo. Está un poco obsesionado con los cuernos, los demonios. Mira, todo lleno de pósters. Eddie. Es el líder. Ya lo irás conociendo, sí. Bueno, entonces, ¿te unes o qué? ¿Sí? Me sorprendes. Normalmente la gente que viene aquí acaba huyendo despavorida. Bueno, que tenga todo esto, tú sabes, la pinta satánica, ayuda a que los que no son como nosotros se mantengan alejados. Así que sí. Bueno, si te quieres unir, tienes que hacer sí o sí una hoja de personaje. Estamos necesitando realmente a uno porque desde que Lucas se fue, nos ha dejado tirados. A nosotros, sus amigos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, la verdad. Pero bueno, has llegado caído del cielo. O del infierno. Tú sabes, para ir con el ambiente. Pero bueno, ¿me prestas una hoja? No he traído nada, como voy a las clases, voy tirando con lo que encuentro. ¿Sí? Bueno. Sí, esa misma me vale. Sí, la cojo, ¿vale? Uy, ¿y no tendrás un lápiz? Algo. Gracias. Bueno, tengo que ir por el manual porque soy un poco nueva en esto. Normalmente de esto se encarga Eddie. Entonces, ya sabes, me lo voy a colocar aquí y ya te voy diciendo las razas y todas las mierdas que hay. Hay muchas que se ha inventado Eddie. Pero bueno, ya irás viendo cómo va. Sí, bien, bastante fácil y sencillo. Lo primero es la raza. Ya te he explicado más o menos lo que consiste una partida de rol. Y bueno, hay diversos personajes con raza y con clases y todo. Bueno, la raza, ¿no? Te voy a ir leyendo las que hay y ya tú eliges, ¿vale? Bueno, los enanos, ¿sabes? Los enanos, ¿te suena de algunos juegos? Historias, bajitos, recortetes, muy hábiles con la fabricación de armas y esas cosas. Sí. Te voy a dar sus características porque tampoco la personalización del personaje ya la haces luego. Entonces tiene 2 de constitución, 2 de sabiduría y menos 2 de carisma. No es su fuerte. Luego tenemos a los elfos. Los elfos son de mis favoritos. Son altos, bellos, viven muchísimo tiempo. Ya sabes. Y sus características pues son, ya sabes, destreza, inteligencia y también menos 2 en constitución. Ya sabes, los elfos se encargan, tú sabes, del tema de la naturaleza. Ya, bueno. No, elfos no, enanos tampoco. No entiendo por qué alguien rechaza ser un elfo. Bueno, tenemos a los gnomos, parecidos a los enanos, pero me parecen mucho más graciosos. Bueno, ellos son pues misteriosos, aventureros, raritos, ya sabes, van correteando a todos lados. Son la raza más pequeña, mucho más pequeña que los enanos, obviamente. Tiene más 2 de constitución, más 2 de carisma y menos 2 de fuerza. No, la verdad que no. ¿Qué quieres pegar? No. Luego están los semielfos. A ver si estos te gustan, no son elfos. Están como en la mitad de 2 mundos. Bueno, son solitarios, viven mucho, son guapitos, como los elfos. Pero los semielfos son más escasos. Y como no tienen un sitio donde ir, pues son muy errantes. Van de un sitio a otro, no son muy
ya sabes, no echan raíces. Ellos pues pueden modificar características de tanto de su personaje como de otros personajes y pueden añadirle más 2 a una habilidad, la que quieran, les da igual todo. Luego tenemos los semiorcos, pues semiorcos independientes, fuertes, van por su movida, no quieren saber nada de nadie. Pues también son considerados monstruosidades, aberraciones de la naturaleza. Y pues son nada, altos, poderosos, y también pueden modificar características y añadirle más 2 a una habilidad. Los medianos pues esos son los más difíciles de entender para mí. Son optimistas, alegres, curiosos, bajitos, no tanto como un enano o un gnomo. Y bueno, son hábiles, pero son débiles físicamente, entonces pues muy hábil, pero tampoco pega mucho. Bueno, ya me entiendes, ¿no? Y luego están, las características de los medianos es 2 de destreza, 2 de carisma, menos 2 de fuerza. Ya te he dicho que no, para las peleitas no. Y luego tenemos a los humanos. ¿Qué te voy a contar de los humanos? Somos los seres más despiadados del planeta. Bueno, somos, ya sabes, adaptables, ambiciosos, bien equilibrados. Podemos, tú sabes, tener un poquito de todo. Somos de diversas maneras, no compartimos apariencia entre unos y otros humanos, son bastante diversos. Y pues son también modificadores de características y aportan más 2 a una habilidad. También se integran bastante bien con otras culturas, entonces bueno, se van a llevar bien con casi todas las razas que incluyen en el equipo. ¿Cuál eliges? Bueno, allá tú. Vale. Bueno, una vez que ya has escogido tu raza, ahora te toca escoger tu clase. La clase te puede parecer a priori lo mismo que la raza, pero no se refiere pues a como su profesión, digamos. Entonces hay diversas. Mi favorita, si te puedo decir, bueno, mis favoritas son bardo, clérigo, hechicero. Mis 3 favoritas. Pero bueno, yo te voy a ir presentando, leyéndote cada una y ya tú me vas diciendo. Bárbaro, un ser fuerte y salvaje. Se le considera a los berserkers y despiadados. Berserkers, bueno, básicamente aguanta, digamos que es el tanque del equipo, aguanta los golpes, se pone delante. Digamos que es como la defensa más férrea del equipo. Bardo, carismático y habilidoso, usan sus habilidades y hechizos para ayudar y causar daño. Es de mis favoritos porque tanto puedes servir de apoyo a tus aliados como también puedes por ti mismo defenderte y atacar medianamente fuerte al enemigo. Clérigo, el clérigo es una persona bastante religiosa y pues sus habilidades se centran en curar a los otros miembros del equipo, resucitar a los muertos y usar lo que llamamos la ira divina. Druida, pues están en armonía con la naturaleza, lanzan hechizos, ¿sabes? Pueden hablar con los animales, cambiar de forma, esas cosas tan fantásticas. Luego tenemos el guerrero, nada, se encarga de la pelea, ya está. El monje, pues el monje es maestro en artes marciales, pelea cuerpo a cuerpo, en fin. Paladín, los paladines son como un guerrero también, pero bueno, pelean también con cuerpo a cuerpo, una espada, ya sabes. El explorador se encargan de rastrear a los enemigos y localizarlos, así también como animales que sirvan de apoyo para el equipo. Pícaro o ladrón son asesinos sigilosos y también pueden ser astutos, buenos espías y pueden pues robar cosas al enemigo sin que se percaten. El hechicero se encarga de lanzar conjuntos, domina las energías ancestrales y misteriosas. Y luego por último el mago. El mago pues estudia magia y pues hace daño mágico. Puedes instruirte para hacer daño en área y daño a larga distancia, lo cual es muy guay para apoyar a tus compañeros porque bueno, la vida de un mago tampoco es que sea demasiado
extensa. Dicho todo esto, dime, ¿cuál eliges? Bueno, vayamos a ver cómo se te va dando. Genial. Punto siguiente. Dale un nombre. ¿Cómo te quieres llamar? Sea más original. Bueno, ¿cómo lo escribo? Ajá. Ajá. ¿Sería así? Ok. Está perfecto entonces. Siguiente paso. Este puede ser el más complicado y el que más dolor de cabeza me trae, y es pues ajustar las características principales de tu personaje. Sería fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Bien, una vez que ya tienes pues el 1, 2, 3, 4, una vez que ya tienes las 6 habilidades, tocará lanzar los dados para ver qué puntaje vas a tener en las habilidades. Un puntaje de 10 se considera pues promedio, ¿vale? Está bien para la habilidad. Puedes salirte puntajes negativos en los dados. Y bueno, pruébalo. Tira el primero, vamos a ver cómo vamos con la fuerza. Los dados están allí. En ese bote. Sí, en ese bote. Ajá, tíralo. Sí, son dados de 6 caras. ¿Nunca habías visto uno? Bueno, tú tira. ¿Cuánto ha dado? Bien. Siguiente, destreza. Qué pena por ti. Siguiente. No está mal. Tienes un poco de mala suerte con los dados, ¿eh? Inteligencia, vamos a ver. Te ha salido bastante bien. Sabiduría. Ok. Carisma. Están las habilidades más o menos. Más o menos. Bien, te voy a dar una serie de habilidades y me vas a decir una que quieras, ¿vale? Te voy a dar a elegir entre varias y tú me vas diciendo quiero esta. ¿Qué prefieres entre acrobacia y escalada? De acuerdo. ¿Qué prefieres entre conocimiento y lingüística? No mucha gente elige esa opción. ¿Y qué prefieres entre sigilo y... Vamos a ver. Sigilo y... persuasión. Vaya. Vale, por último, ¿qué prefieres entre medicina y naturaleza? Ya sabía yo que eras de esos. Bien, nos vamos acercando al final. Vamos a equipar a tu personaje con una serie de objetos. Te voy a dar a elegir de nuevo y me dices lo que tú consideras. Dime, ¿qué prefieres llevar? ¿Pociones o antorchas? Siempre, todo el mundo elige el mismo. ¿Qué prefieres? ¿Una tienda de campaña o una cuerda? Bien, ¿qué prefieres? ¿El arco o la onda? También me gusta. Por último, ¿armadura ligera o
armadura pesada. Recuerda la diferencia entre las dos, es bastante básico. Armadura ligera, puedes moverte más rápido, probablemente puedas desenvolverte mejor al atacar, pero recibirás más daño. Armadura pesada, ya sabes, más lento, te va a costar más tiempo para pegarle a un enemigo, pero el daño se reduce considerablemente. Bien. Esto por los objetos. Seguimos, ya pues hemos terminado con lo general. Lo que falte pues ya Eddie se encarga de preguntarte, añadirlo y hacer contigo lo que tenga que hacer. Yo es que ya no sé mucho. No me encargo de ayudar a hacer las hojas del personaje. Es más, normalmente no se ayuda, lo haces tú y listo. Pero bueno, yo te estoy ayudando. Bien. Por último, esta es la parte que tienes que hacer tú. Tienes que, pues, te lo voy a apuntar aquí. Luego esta hoja la pasaremos a una más profesional. Esto es para saber más o menos por dónde vamos a ir tirando. Para hacer la, digamos, imagen de tu personaje, vas a necesitar escribir una historia, escribir el trasfondo del personaje, de dónde viene, cómo fue su juventud, algunos traumas en su niñez, el trasfondo, personaje. Luego tenemos las metas, los miedos y deseos, ¿vale? Metas, miedos y deseos. Luego, el alineamiento de tu personaje. Te recomiendo que antes de tomar la decisión escribas una buena historia, desarrolles el personaje y luego determines cómo debe ser: bueno, malo, neutro, legal, caótico o neutral. Moralidad neutral y ética neutral no es lo mismo, así que bueno, hay dos clases de neutralidad en el caso de los personajes, pero como te gustaría ser, pues eso ya cuando elijas la historia de tu personaje. Y nada, por último, cuando ya tengas todo esto listo y revisado por Eddie, el resto pues recibiremos una copia, leeremos finalmente de qué se trata tu personaje, tú también recibirás una copia de cada uno de nosotros y acordaremos cuándo jugar la partida. En esta partida el líder final, te lo voy haciendo un poco de spoiler, es Vecna. Se le ha inventado el líder. Eddie es un poco difícil. Supuestamente ya habíamos derrotado a Vecna en nuestra anterior partida, pero mágicamente ha vuelto. Te estoy haciendo spoiler. Pasa que tú, como no llevas el hilo de la historia, pues tampoco te vas a sorprender mucho. Así que bueno, yo ya no tengo más nada que hacer contigo. Vete a dar un paseo por ahí. Ahora mismo estoy aquí yo sola. El resto está en clase, son más chiquitos, ya sabes, más responsables. Así que me pondré a ordenar un poco esta leonera para la partida de esta semana, porque ahora que ha venido nuevo, pues para jugar tendremos que tenerlo todo bien cuadrado. Pues nada, nos vemos en días próximos, no sé. Bye.